Si te hiciera la pregunta de la ciudad donde tú vives, ¿cuántas personas al morir irán al cielo? ¿Qué me responderías? Posiblemente piensas que muchas, porque es una ciudad buena, hay buena gente, trabajadora, religiosa, etc. Quizás piensas que no mucha gente, porque no las conoces, o piensas que es una ciudad pues con cierta maldad, con ciertos vicios, etc. Pero la siguiente pregunta es, ¿y tú? Si murieras hoy, ¿irías o no irías al cielo? Y lo más probable es que me digas que sí, que por supuesto que irás al cielo. Y si te hiciera la siguiente pregunta, ¿por qué? Seguramente me responderías, como respondería la mayoría de las personas, es porque soy una buena persona, no he hecho ni hago mal a nadie, o porque creo en Dios, o soy religioso, etc. ¿Verdad? O voy a la iglesia. Ahora, ¿por qué crees que eres una buena persona? ¿O qué barómetro has escogido, qué tabla de medir has escogido para pensar que eres una buena persona? Y ya no se trata de si eres una buena persona o no, sino piensa Dios que eres lo suficientemente bueno como para dejarte entrar al cielo cuando mueras. Porque estamos hablando de entrar al cielo, evidentemente. Ahora, en tu casa eres tú el que pone las normas, por supuesto. Tú decides quién entra y quién no entra. Es lógico, es tu casa, es tu propiedad, es el lugar donde tú vives y tú eres el que tiene que decidir quién entra y quién no entra. Y más aún cuando se trata no solamente de hacer una visita, sino de vivir, en este caso, eternamente. Tú pones las normas, tú decides qué personas entran y bajo qué regla de medir entran o no entran. Así que es lógico pensar que Dios, ¿verdad? Decida, Él decida quién entra y quién no entra. Y es lógico pensar que es Dios el que pone las reglas para decir quién entra y quién no entra al cielo. En su casa, en su cielo, evidentemente. Entonces, la Biblia dice que Dios ha escogido una regla de medir, una regla para juzgar, con la cual vamos a saber si entramos o no entramos al cielo. Una regla de medir con la cual sabremos si somos lo suficientemente buenos para entrar o no al cielo, o si nuestra bondad es suficiente o es lo único que necesitamos para entrar al cielo. La Biblia dice que Dios nos dio 10 mandamientos que todos conocemos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera, ni les adorarás. No mentirás, es otro mandamiento. No codiciarás, no robarás, no matarás, guardarás el día del Señor para santificarlo, honra a tu padre, honra a tu madre, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, todos los conocemos, los hemos visto alguna vez en algún libro, una historia o en las películas, ¿verdad?, de Moisés. Conocemos los 10 mandamientos. Y la Biblia dice una y otra vez, y también lo dice en el libro de Romanos, por medio del apóstol Pablo, que por la ley seremos juzgados, por su ley, no por mi manera de medir si soy bueno o no. Él decide por medio de su ley si soy bueno o soy malo. Y en ocasiones pensamos, pero son más las cosas buenas que tengo que las cosas malas, así que Dios las va a tener en cuenta y las pondrá en una balanza y las cosas buenas pesarán más que las malas, pensarás. Pero lo lógico pensar también es que nadie va a un juez o a un juicio por lo bueno que ha hecho. Nadie te va a presentar, ni un juez va a pedirte que comparezcas delante de él porque fuiste un buen padre, porque fuiste un buen esposo, porque fuiste un buen ciudadano. De hecho, puede ser que seas un buen padre, puede ser que seas un buen esposo, un buen ciudadano, el mejor incluso, pero en el momento en que tú infringes la ley, por supuesto, y te pillan haciéndolo, pues tienes que comparecer delante del juez. Dios nos juzgará no por las buenas cosas que hemos hecho, sino por aquellas cosas que le hemos desobedecido, por haber infringido su ley, sus mandamientos. Así que quiero preguntarte entonces, ¿has mentido alguna vez? Imagino que sí, ¿verdad? De hecho, si me dijeras que no, ya estarías incumpliendo ese mandamiento, porque todos hemos mentido alguna vez. ¿Has tenido algún pensamiento impuro deseando a la mujer de tu vecino, por ejemplo? ¿Has robado alguna vez algo, aunque sea mínimo, cuando eras pequeño, cuando eres un jovencito? Seguramente has deshonrado a tus padres.
etcétera, etcétera. ¿Has amado o amas cosas en tu corazón mucho más que a Dios? Posiblemente sí. Cada uno de esos son los 10 mandamientos por los cuales Dios nos juzgará. Así que una vez que estemos delante de Dios y Dios saque su ley y diga, no mentirás, mentiste, y tú tengas que decir, sí, he mentido no una, sino muchas veces. La pregunta es, ante ese primer mandamiento, que Dios no es el primer mandamiento de la lista, pero ante ese mandamiento que Dios diga, la pregunta será, ¿culpable o inocente de haber mentido? Por supuesto tendremos que decir, culpable, he mentido. ¿He codiciado alguna vez algo? Con ese deseo, ¿verdad? Vehemente en mi corazón de tenerlo, el deseo de la codicia. Y entonces, cuando Dios diga, no codiciarás, culpable o inocente, posiblemente culpable. Y así muchas otras cosas, de haber robado, de haber mentido, de haber deshonrado a nuestros padres. Y así cada uno de los 10 mandamientos. Si hemos desobedecido sus mandamientos, eso es lo que la Biblia llama pecado. Quizás has escuchado hablar del pecado, quizás te suena algo muy religioso, pero precisamente esto es lo que significa pecado. Significa errar en el blanco. En el intento del hombre de cumplir la ley de Dios, el hombre hierra, el hombre no puede hacerlo, porque hay un instinto natural que se llama pecado, que está dentro de nosotros, que nos hace hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Ese es el pecado que mora dentro de nuestro corazón, de nuestro ser. Y no necesitas creer en Dios para saber que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Aún un incrédulo, un ateo sabe que mentir, robar, matar, codiciar la mujer de otro hombre es malo. ¿Y por qué aún alguien que no cree en Dios lo sabe? Porque la Biblia dice que Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Está en nuestra conciencia de manera natural. Hemos sido creados, nacemos con esa ley grabada en el corazón, de manera que nos juzga, nuestra conciencia nos juzga en base a la ley de Dios. Así que un día tú y yo, lamentablemente, moriremos, por supuesto, todos vamos a morir. Dice la carta a los Hebreos de la Biblia, en el capítulo 9, versículo 27, que está establecido por Dios. Dios así lo ha establecido, que el hombre y la mujer mueran una sola vez, solo vamos a morir una vez, y después de morir estará el juicio. Y en ese juicio Dios sacará su ley y empezará a preguntarnos si hemos mentido, si hemos codiciado, si hemos tenido otros dioses en nuestro corazón, si hemos deshonrado a nuestros padres, y así cada uno de los 10 mandamientos. Y tan solamente un solo mandamiento que hayamos incumplido, dice la Biblia que al incumplir un solo mandamiento nos hacemos incumplidores de todos. Así que seremos culpables. Y según nuestra culpabilidad, no seremos lo suficientemente buenos como para entrar al cielo. Dios no va a tener en cuenta nuestra bondad si ha habido maldad en nuestro corazón. Y puedes pensar a este punto donde estamos ahora, puedes pensar, entonces nadie va a ir al cielo. Exactamente. Esa es la condición del hombre. La Biblia dice que la paga del pecado, la multa, la sentencia por el pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero también dice la Biblia que Dios nos ha dado un regalo, que es la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Precisamente por eso, y esa es la razón, y quiero que lo entiendas, por la cual Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Porque tú y yo no podemos pagar por nuestro pecado, porque todos somos culpables. Todos hemos fallado en uno o en varios mandamientos de la ley de Dios. Así que no podemos pagar. Imagínate que como he dicho antes, has sido cogido sorprendido, infringiendo la ley, en este caso la ley de Dios. Tienes que comparecer delante del juez. La sentencia es la muerte eterna, el infierno por los siglos de los siglos, porque evidentemente no puedes pagar por ti mismo. Es una pena tan grande, un castigo tan grande que tú no puedes pagarlo. Y Dios lo que hace que, en lugar de condenarte de una manera justa, porque fuiste tú y fui yo el que cometimos ese delito, en lugar de condenarnos, lo que hace es entregar a su propio Hijo para que pague tu condena y mi condena. La pregunta es, ¿aceptarías ese pago? ¿Aceptarías esa sustitución? ¿Aceptarías que alguien pagara tu condena? Pues eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, el hecho de que Jesús muriera, el hecho de que Jesús pagara nuestra deuda, ¿nos hace entrar de una manera directa al cielo? No. La Biblia
Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que todos los que creyeron en Él, todos los que creyeron en Jesús, todos los que recibieron a Jesús en su corazón, los que creyeron y le reciben, Dios les da el derecho de ser llamados sus hijos. Así que, ¿qué necesitas? Necesitas creer que Jesús murió por tus pecados para pagar tu deuda. Creer que solamente Jesús puede pagar esa deuda. No son tus obras, no es tu buena voluntad, no es tu religiosidad, no es lo bueno que eres. Solamente Jesús puede pagar tu deuda. Porque hemos dicho antes, quizás eres un buen padre, un buen trabajador, un buen ciudadano, pero has infringido la ley de Dios y eso demanda una pena. Así que Jesús vino a pagar esa pena. Necesitas creer en Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Necesitas creer en Jesús y recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, si yo confieso, Dios, he fallado, he incumplido tu ley, he infringido tu ley no una sino varias veces, justamente reconozco que merezco esa pena, no lo quiero por supuesto, quizás no lo entiendo, pero la merezco, soy culpable, pero creo en Jesús, creo que Jesús murió por mis pecados, pido perdón por haber infringido tu ley y pido a Jesús que me salve. Dice la Biblia en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así que no puedes entrar, ni tú ni yo podremos entrar un día delante de Dios al cielo por nuestra propia bondad, por nuestra justicia, porque nunca será suficiente. Hemos infringido su ley. Dios sacará su ley y nos juzgará. Jesús cumplió la ley, yo no la cumplí, pero el hecho de que Él la cumpliera, si yo creo en Él, el cumplimiento que Él hizo de la ley, me la apropio yo. Yo me apropio de lo que Jesús hizo, me apropio de su vida. Ese es el regalo de Dios. Dios no quiere que seas condenado. Dios te ama de tal manera, dice la Biblia, de tal manera Dios te ama, que envió a Jesús a morir por tus pecados, para que creyendo en Él no seas condenado, sino que tengas vida eterna. Ojalá entiendas esto.